En el vídeo de hoy vamos a ver cómo encender un PC a distancia usando nuestro teléfono Android conectado a la red del ordenador o fuera de la red de nuestra casa. ¿Qué tal? Espero que tengan un buen día. En este vídeo vamos a ver los pasos a seguir en un PC con Windows 10, aunque si tienes otra versión, como Windows 7 por ejemplo, te va a funcionar igual. Necesitamos que el PC esté conectado al router por cable, como vemos aquí. Está conectado a la tarjeta de red integrada en la placa base, no vale si está conectado por red Wi-Fi. Bien, en el PC vamos a hacer algunos cambios, así que vamos al botón inicio, pulsamos con el botón derecho del ratón y nos vamos al administrador de dispositivos. Luego entramos en la opción adaptadores de red y buscamos el dispositivo que nos permite conectar a internet, que en este caso se llama Realtek PCI. Pulsamos botón derecho, luego propiedades y nos vamos a la opción que dice administración de energía. Una vez dentro marcamos la casilla que permite que este dispositivo reactive el equipo. Y también activamos donde pone permitir solo un Magic Packet para reactivar este equipo. Bien, una vez que ya hemos cambiado la configuración en la tarjeta de red, pulsamos en reiniciar y vamos a entrar en la BIOS. Para entrar en la BIOS tenemos que pulsar al iniciar el PC la tecla suprimir o F10, F12. Bueno, realmente te lo pone al comenzar el arranque del ordenador. Normalmente suele ser la tecla suprimir. Bien, la opción que estamos buscando debería estar dentro de Power y esta opción se llama Wake Online o despertar en red en español. Y vemos que está deshabilitada, así que la habilitamos y pulsamos en guardar y salir y listo. Ya tenemos el PC configurado, ahora pasamos al router, pero antes tenemos que instalar la aplicación Fing y vamos a escanear nuestra red. Esta aplicación nos va a dar los datos que necesitamos para identificar todos los dispositivos conectados a nuestra red Wi-Fi y también los dispositivos conectados por cable al router, que es el caso del PC, que lo tengo conectado por cable. El dispositivo que aparece arriba es el router, así que pulsamos sobre el router y luego en encontrar puertos abiertos y seleccionamos el puerto 80, que nos abrirá el navegador para entrar en la configuración del router. Aquí debemos iniciar sesión con los datos que nos aparece en la pegatina del router. En este caso el usuario es Vodafone y la contraseña pues ponemos la que aparece en la pegatina del router. Y bien, aquí las opciones varían de un router a otro, pero vemos que tengo que activar el modo experto y luego pulso en la opción Internet y dentro de Internet la opción Wake on LAN. Así que activamos Wake on LAN y aplicamos los cambios. Fijaos que usa el puerto 9 y este puerto se puede cambiar, pero yo lo voy a dejar así. Desde la propia aplicación Fing podemos iniciar el PC entrando en la opción Wake on LAN y ponemos aquí en este recuadro la IP local del PC si vamos a encenderlo desde dentro de la red de la casa, o ponemos la IP pública del PC si vamos a encenderlo desde fuera de la casa. Pero yo prefiero usar otra aplicación que es específica para encender equipos y más cómoda de usar. La aplicación se llama Wallon, que nos permite encender el PC más cómodamente, sin entrar en tantos ajustes, y la primera vez que entramos escaneamos la red y van apareciendo los dispositivos de la red. Lo malo, entre comillas, de esta aplicación es que cuando está escaneando la red solo nos muestra la IP local y la MAC de los dispositivos conectados, pero no nos dice si es un PC o un teléfono o la Smart TV y tampoco nos dice el nombre de red. Así que en la primera configuración nos ayudaremos de los datos que nos ofrece la aplicación Fing. Así que pulsamos en la IP que termina en 168, que es la IP del PC, y la guardamos como red LAN. Aquí ponemos el nombre del PC, que era Fran 10, y abajo seleccionamos el puerto 9, y ya podemos guardar la configuración. Si queremos iniciarlo desde fuera de la red Wi-Fi, tenemos que saber la IP pública de nuestro PC. Así que hacemos una búsqueda en Google, pongo mi IP por ejemplo en Google y entramos en una web, por ejemplo esta misma. Y copiamos la IP pública, que como ya digo es la IP pública del PC, pues estoy conectado ahora mismo a la misma red Wi-Fi. Para encender el PC desde fuera de la red de la casa la guardamos como red WAN y ponemos aquí arriba Fran 10 de nuevo y en la IP ponemos la IP pública. Y en el puerto volvemos a poner el 9. Y esa sería la configuración para encender desde fuera. Es importante que apaguemos el PC correctamente, nada de apagarlo cortando la electricidad, y mientras que está apagado tampoco debe faltarle la corriente eléctrica en ningún momento, si no, no funcionará el encendido remoto hasta que reiniciemos el PC correctamente.
El problema de las IP públicas es que si es dinámica, puede que os cambie y tengáis que volver a averiguar cuál es buscando de nuevo por Google. Y bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy para encender un PC de forma remota. Dejaré un vídeo por aquí para manejar Windows usando el escritorio remoto de Microsoft desde un teléfono Android, que es una opción bastante interesante si ya puedes encender de forma remota un PC. Bueno, pues yo me despido, hasta el próximo vídeo, adiós.